¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. ¿Tenés idea por qué esto de las heladeras el año pasado? ¿Por qué Bueno, ese boom? A ver, es la última pieza del rompecabezas, pero lo que tenemos hoy, que lo han visto todos, el problema de la morosidad con los créditos, tuvo mucho que ver con el año anterior, en el 2025, que con la desaceleración de la inflación y la baja de algunos precios de bienes durables, hizo que muchos salieran con crédito a comprar cosas. Bueno, esa mochila de crédito es lo que hoy, además, está lastrando los datos de ingreso, que también vienen mal. Ahora, me parece que el hilo argumental o para entender el consumo, que la gente se lo plantea en la casa y ve a los economistas discutiendo y parece muy complejo, es realmente muy simple. El gobierno está tomando un dato, el que mostraban ustedes recién, el de consumo privado agregado de la economía argentina, y trata de esconder todo lo demás. El argumento es sumamente sencillo. El consumo privado que miden las cuentas nacionales es el agregado de todo. Servicios, bienes, y el gobierno dice el consumo está en máximos. Obviamente usa la palabra consumo para dos cosas que son muy distintas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, si sube un auto de lujo, se vende un auto de lujo más, compensa cientos de miles de paquetes de fideos. Entonces el consumo privado puede estar en máximos, pero lo que nosotros decimos consumo puede estar por el piso. Con dos agregados más. Primero ese es un dato agregado. El anterior pico que mostraban ustedes es de 2017. De 2017 para acá la población argentina creció. Entonces, si se distribuyera equitativamente el consumo en cada una de las personas, hoy estamos consumiendo menos que en 2017. Pero gran parte de lo que vos decías de consumo partido es que justamente el costo del ajuste del programa económico de Milei se está distribuyendo muy inequitativamente. Los ricos están mejor y las clases medias y las clases bajas están peor. Entonces, los ricos que están consumiendo más que compensan lo menos que están consumiendo los demás. Y ahí se explica perfectamente por qué las marcas terceras, cuartas, quintas marcas están mejor que las marcas intermedias y las marcas de lujo van bien. ¿Eso está medido? Por ejemplo, el consumo per cápita de una persona, vamos a poner en términos bien vulgares para que se entienda, el consumo per cápita de un millonario y el consumo per cápita de una persona que vive en un barrio vulnerable. A ver, no, porque tenemos grandes problemas. Lo habrán visto discutido con las encuestas de ingreso oficiales, el INDEC, la EPH, la encuesta permanente de hogares, tiene grandes problemas por subdeclaración, porque hay ciertos lugares donde no van. Entonces lo que uno va para intentar explicar estas dos tendencias de una economía que está partida en todos sentidos, sectorial, el mercado de trabajo y el consumo, es, bueno, los grandes datos de ingresos, ¿cómo vienen? Muy rápido lo digo, tenemos 6 millones de asalariados registrados privados. Esos todos tienen en promedio 5% menos de poder adquisitivo que en el 23. Eso es lo que dan los datos oficiales del CIPA. A ver si te sigo. El salario privado real perdió un 5% de poder adquisitivo durante el gobierno de Milei. Sí, desde el 23 para acá está 5% abajo y eso es lo mejor que está. Los 3 millones de asalariados públicos del país están 20% abajo. Vos nombrabas recién en el bloque anterior, CONICET, todo el mundo de empleados públicos nacionales está casi 40% abajo. Entonces ahí tenés, todos los trabajadores registrados están cobrando menos. Tenemos 5 millones de jubilados de la mínima. La mínima está 10% abajo del 23. Entonces ya tenemos más de 11 millones de personas que tienen menos ingreso para consumir. Entonces, evidentemente eso lastra el consumo. Y te agrego lo que me preguntabas al principio, la morosidad. En el 25 esto no se notó tanto porque la caída de ingresos se compensaba con gente tomando deuda. Este año queda a todas las vistas que los ingresos están más bajos que el año pasado y además hay que pagar las deudas. Entonces necesariamente consumimos menos. Pero el gobierno dice que el salario real se recuperó. Qué sé yo, el último, mayo, que dio positivo, ¿no? ¿Mayo fue? No estoy citando. En el mes. Sí, el mes hubo. El mes pasado, bueno, el último dato que tenemos, que es mayo, efectivamente el aumento de los salarios nominales fue por arriba de la inflación de ese mes. Pero respecto a noviembre del 23, el último mes de la gestión Alberto Fernández y Sergio Massa, hoy está, era lo que te digo, 5% abajo. Y esto es esquivando la discusión sobre si el IPC está actualizado, si mide bien los precios o no, pero 5% abajo. Ese es el dato propio oficial del gobierno también. Vos ahí estás hablando de poder adquisitivo, no de este número nuevo que apareció ahora, que es el del dinero disponible. El ingreso disponible, claro. Ahí, que es lo que todos los economistas dijimos, son como escalones. Mirá, si el ingreso real, el promedio, está más abajo, necesariamente consumís menos. Ahora, si además pones el doble clic en las tarifas, los alquileres o lo que sea, te queda todavía menos ingreso disponible para consumir bienes y servicios no esenciales. Bueno, todo eso es una escalera y está golpeando a todas las partes del mercado de trabajo.
Y todos los que han perdido, porque otro de los datos que tenemos en la economía de Milei es que hay 270.000 puestos de trabajo registrados menos desde que inició, que son puestos de trabajo de calidad, que tienen aguinaldo, que tienen vacaciones, etcétera. No creció la desocupación, pero se fueron a la informalidad, a las aplicaciones. Esos tienen menos ingresos, no tienen aguinaldo, entonces toda la masa de ingresos laborales necesariamente está consumiendo menos. Ahí en lo del ingreso, me parece que también ahí nos quedamos anclados en un lugar que ya no existe, que es el tengo un trabajo en blanco, entonces tengo un trabajo de calidad. No necesariamente. ¿Por qué? Porque sabemos de empleos en blanco, como el del piloto de la Fuerza Aérea. Pongo ese porque me parece que es como muy claro. Un tipo que necesita 10 años de experiencia y tuvo una inversión en su formación de $5 millones y tiene un sueldo de $1.300.000. Es en blanco, tiene aguinaldo y tuvo un montón de inversión y de aprendizaje, pero cobra un palo 300. Por eso, compraría el argumento con la salvedad que separaría que sigue siendo calidad porque tiene todos estos derechos y el sector informal cobra todavía menos y además no tiene los derechos. Entonces, estoy de acuerdo igual con el argumento. ¿Cómo sabemos que el sector informal cobra menos? Las encuestas de hogares, acá y en todo el mundo, siempre dan que los informales, a mismo nivel de calificación, a misma jornada de trabajo, cobran entre un 20 y un 30% menos. Y además se tienen que hacer cargo de su obra social y jubilación. Un responsable autónomo, por ejemplo. No, pero eso se compara con un asalariado registrado, pero que sí hay. Claro, pero no, ¿en dónde se compara? Ese no es un informal, ese... Pero porque en el asalariado formal no está, en la estadística no, está. O sea, sería un informal. Por eso. Sería un informal, pero es un informal de lo que se denomina el bloque superior. Porque normalmente tienen niveles educativos más altos. Cuando vos comparas con un informal de bajo nivel educativo o que trabaja en ciertos sectores particulares, restaurantes y hoteles, logística, transporte, ahí esta brecha, el 20-30%, es medio un dato, en todo el mundo es así. Yo siento que tenemos algunos diagnósticos equivocados porque tenemos muy poca información. ¿Y qué pasa? Pero me parece que con algunas cosas sí, con otras no tanto. Me parece que pasan dos cosas al mismo tiempo. Porque no es cierto, me parece, es una opinión. Seguramente vos tenés datos que me pueden contrastar, pero no sé si necesariamente todos los que dejan un trabajo formal lo hacen para irse a un trabajo peor remunerado. Me parece que están dándose además dos cosas, que es una transformación del mundo del trabajo, donde esa cosa de el trabajo en relación de dependencia para trabajar 15 años en una empresa y llegar a ser gerente no existe más. Bueno, ahí me parece más una narrativa que el gobierno usó mucho durante el debate de la reforma laboral y no es cierta. ¿Por qué te digo? Porque cuando vos analizás mercado de trabajo en todo el mundo, América Latina, Europa, inclusive China o Estados Unidos, vos ves que los países más desarrollados tienen un nivel de informalidad o cuentapropismo que es apenas el 5% del empleo. En la Argentina estamos más cerca del 20% y en países de menor nivel de desarrollo están arriba del 40, 50%. Por ejemplo, Ecuador tiene 50% o más de su empleo informal. Entonces, la informalidad hay que separarla entre la informalidad de alta calificación, que es esto que vos decís, de gente que renuncia a su empresa y se crea la propia o se va como profesional independiente, que normalmente les va muy bien. Y eso es más o menos el 5 o 6% en todos los países del mundo. ¿5 o 6% de la PEA o 5 o 6% de todos los ocupados? De todo el precio. O sea, hoy en la Argentina tenés 20 millones de ocupados, 21 millones de ocupados. El 5% de esos son las profesiones liberales de siempre. Son los informales que están bien. Que están bien. Vamos a decirlo de esa manera. Y lo que cambia, y sobre todo ahí es importante el contexto para analizar el dato, es que cuando vos tenés una economía que tiene problemas de crecimiento, porque en la Argentina solo crecen 3 sectores, ¿no? Energía, agro, minería, y sumémosle el sector financiero, en una economía que está en este bruto ajuste, necesariamente el que pierde un empleo formal, dado que son más de 200.000, es muy difícil que consigan un empleo de calidad en el sector informal, porque necesitan ciertas credenciales propias, cierta acumulación de capital social o capital dinerario, y además tenemos otro dato de contexto, que es que las aplicaciones se están explotando de gente, que sus ingresos por Uber o reparto han bajado mucho porque hay mucha gente haciendo eso. Entonces, en ese contexto, se te empiezan a acomodar las piezas del rompecabezas. Daría la sensación que llegó a su punto máximo eso, ¿no? Que las plataformas, claro, que las plataformas ya no pueden absorber más porque deja de ser rentable para el que lo labura, ¿no? Sí, esto es lo que vemos en todas las entrevistas que se hacen a trabajadores de aplicaciones. Lo que ves es que o están endeudados con la propia aplicación, que es algo que circuló mucho en los últimos años, pero además en aplicaciones como Uber, que tienen que poner en movimiento un auto. Si es propio, medio que todos los meses se están comiendo parte del auto porque no tienen forma de ahorrar para adquirirlo nuevamente. O salen a alquilar un auto y eso todavía más restringe su ingreso. Entonces, me parece que, como les decía al principio, me parece que el presidente y el ministro de Economía están tomando este dato agregado,
que borra todas las diferencias, todas las inequidades, todas las desigualdades y dice estamos en máximos. Pero la vida cotidiana, todos los otros datos oficiales o privados, como el de CAME, muestran que efectivamente la economía argentina está quebrada. Ahora, Juan Manuel, ¿cuánto influye el cambio en los hábitos del consumo? Digo, ¿alcanza para explicar algunos fenómenos? No sé, es muy interesante la discusión entre la CAME y Marcos Galperín, por ejemplo. Más allá de la postura que tenga cada uno, es muy interesante la discusión. El otro día hablábamos con Acuña de la Federación de Kioscos de la Ciudad de Buenos Aires, también explicando un poco por qué, según su mirada, cerraban los kioscos, pero también reconociendo una migración hacia otro tipo de consumo en algo tan básico como la venta de golosinas, digamos, o el consumo de golosinas. ¿Cuánto influye eso para explicar las aplicaciones chinas, la llegada de marcas internacionales para determinado sector de la pirámide? ¿Cuánto explica la caída del consumo, el cambio en los hábitos del consumo? A ver, yo creo que ahí efectivamente hay que reconocer que esos procesos están en movimiento. Sobre todo que se aceleraron muchísimo en la pandemia, ¿no? Donde mucha gente no compraba por Mercado Libre, no pedía. Y después se instalaron. Como no se podía salir, se instalaron y después continuó. Ahora, la velocidad de digitalización de mucho del comercio se ha estado, ¿no?, deteniendo. No es que se detuvo, sigue creciendo, pero cada vez más despacio. Entonces no te queda otra que ir a ver qué rubros están creciendo y qué no. Y entonces uno puede decir, bueno, uno que tiene hijos y le manda golosina, le manda el alfajor para la merienda a su hijo en la escuela, sí, bueno, lo compras en el supermercado, lo compras... Ahora, la compra de ocasión, estoy esperando el bondi, me cruzo y me compro el paquete de cigarrillo, lo que sea, eso sigue siendo digital, ¿no? Y entonces había... Presencial, perdón. Había circulado un muy lindo gráfico de Oliveto con todas las barras de qué crecía y qué no crecía, y ahí lo que tenías más que bienes o servicios que podían estar creciendo por una digitalización era más que nada un patrón de ingreso, ¿no? Pues teníamos las viviendas, los automóviles, que este año ya están cayendo, ¿no? Y el turismo emisivo. Entonces, ¿puede haber una digitalización? Sí, claro. Ahora, cuando esa digitalización no te niega el perfil por ingreso, sube de los consumos de las familias de mayor ingreso y cae las de baja, es medio innegable que pueden ser los dos procesos al mismo tiempo y uno no niegue el otro. Claro. Me parece que en el caso de algunos, vos, Maru, decías lo de algunos datos tenemos y otros no, hay encuestas, por ejemplo, la encuesta de supermercados del INDEC, que pregunta a los mismos supermercados cuánto va por el canal digital de los supermercados y es apenas el 10-12%. Sí, pasa lo mismo con la discusión, por eso, de Mercado Libre, lo que contaba ayer Ceci, que es solo el 5%. Exactamente. Porque él decía que le había aumentado 38%. Claro. Está bien, un aumento grande, pero en una persona pequeña. Una base clara. Quería preguntarte por esta cuestión del derrame. Ayer lo hablábamos con Mariana Camino de ABCEB, porque vos recién al pasar dijiste que la economía de la Argentina está quebrada. Y es difícil abrazar esa idea cuando uno ve que el PBI creció, que la economía crece y vos decís, pero cuando uno está quebrado, no tenés. Y la verdad que hay datos que son incontrastables. O sea, la balanza comercial del sector energético es positiva. La balanza comercial del sector agropecuario es positiva. Y aparece, por ejemplo, tweets como este que te quería mostrar a ver si es una cuestión de timing. Ahora me respondes. Estoy pidiendo el de San Juan, el shopping de San Juan. A ver, si lo tenemos por ahí, lo mostramos. Perdón, porque yo lo mandé y nunca les dije qué quería. Perdón. Todavía no me lee la mente la producción. ¿Todavía? Todavía no. Es televisión en vivo. Ahí vamos. Ahí está, este es el tweet. Yo lo que quería ver es el videíto, Bani, a ver si lo podemos poner a pleno el videíto donde muestran el shopping y las marcas. Ahí está. No sé si tenía audio. El posteo lo que habla es de la apertura y de 500 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Eso básicamente es lo que resalta. Y muestra muchas marcas internacionales. Claro, ahí está. Bueno, no vamos a mencionarlas, pero son marcas del exterior. Si no estamos haciendo publicidad de shopping, es para contar esto que pasa. Si querés volvamos al posteo, Bani, y lo mostramos. Porque termina con el Argentina será próspera, nuevamente. Claro, te lo leo. Mira, en San Juan abrió un mall y generó 500 puestos de trabajo. La minería subió los sueldos, creció la demanda de bienes y servicios que antes no existía y el sector privado respondió con inversión. Así funciona una economía cuando las políticas acompañan. Más de 30 locales, marcas que llegan por primera vez a la provincia, San Juan, repito, y franquicias en manos, de sanjuaninos, por supuesto. Mientras algunos gastan energía quejándose,
Otros vieron la oportunidad y la aprovecharon. Las ciudades del interior del país siguen creciendo y desarrollándose de la mano de la inversión privada. Y cierra con esto que decía Maru, Argentina será próspera. ¿Por qué te lo pongo? Porque me parece que es un buen ejemplo por lo que dice de cuando nosotros decimos la inversión en la minería, la inversión en oil and gas, y decimos, che, pero pará, porque es una economía de enclave, pasa en Vaca Muerta o en el Cuen, pasa en San Juan propio, la minería va a tardar un montón en desarrollarse y en que lleguen los puestos de trabajo, y está esta discusión en si derrama o no derrama. Este es un ejemplo que uno a priori puede decir, bueno, la minería le falta un montón y estaría derramando. Esto se puede masificar, podemos estar ante un cambio de matriz económica en la Argentina que implique también un cambio demográfico, y entonces todos aquellos que en algún momento vinieron del interior a poblar el conurbano en busca de mejores condiciones de vida, se vuelvan. A ver, vamos por partes. Primero, yo dije una economía quebrada porque hasta ahora muchos de mis colegas hablan de una economía a 2 velocidades. Yo creo que desde el año pasado la economía está quebrada. Hay 3 sectores que crecen mucho y están teniendo mucho dinamismo, y el resto de la economía está estancada. Si uno separa de los datos oficiales estos 4 sectores que crecen y deja el resto, que el resto no es poca cosa, sino industria, construcción y comercio minorista, está hace 1 año y medio estancada, no crece. Entonces está quebrada. Ahora, vos me preguntás, ¿esto puede derramar? Bueno, diferentes cosas. Primero tenés estos efectos muy localizados, ¿no? Pero al mismo tiempo tenés al intendente de Añelo diciendo por medios nacionales, no vengan. No hay empleo para ustedes, no tenemos infraestructura, y uno cuando ve las postales de las ciudades mineras, de las ciudades de enclave, tienen una falta total de diseño urbanístico, tienen una falta de oportunidades, normalmente son perfiles demográficos muy masculinizados y por ende las familias no se afianzan ahí. Entonces, pensar que se va a replicar la lógica de la industrialización sustitutiva del interior agrario a las grandes urbes, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, es difícil. ¿Por qué? Y esta es la clave. No puede derramar por 2 cuestiones. Primero, estos sectores son radicalmente distintos en cómo funcionan. Son sectores que generan muy poco empleo. Si uno agarra los datos oficiales hoy, durante los años de Milei, la minería ha perdido empleo registrado. No solo no ha generado, sino que ha perdido. Está Pero eso en el tiempo. No, a ver, es un cambio de tecnología. No solo el que va a trabajar en la mina, por eso te ponía el ejemplo del shopping. Acá no están contratados en la mina, están contratados en un shopping. Esos 500. Y sí. Bueno, estamos hablando de que Milei, durante el gobierno de Milei, se perdieron 230.000. Pero por eso digo, si no es cuestión de tiempo, porque estamos en una transición, entonces los que vos estás perdiendo del conurbano se están generando. Es una pregunta, ¿eh? No, sí, por eso, pero ustedes me dicen, ¿es tiempo? Sí, la cuestión son las magnitudes. Por unidad de producción de oil and gas o de minería, por las condiciones tecnológicas y productivas, no se genera tanto empleo por cada peso de producción industrial o de construcción. Es así acá, y en todos y más con el perfil tecnológico que están teniendo la minería a cielo abierto o el fracking, que es la tecnología principal de Vaca Muerta. No genera empleo. Y te hago una última... Y te agrego antes, la segunda condición es que gran parte del entramado de la política económica de Milei está limitando ese derrame, que yo no lo llamaría derrame, sino más encadenamiento. El RIGI lo que hace es potencia la producción primaria, pero limita el desarrollo de eslabones proveedores nacionales. ¿Por qué? Porque lo importado entra sin impuestos, porque se acepta maquinaria usada. Todos esos eslabonamientos, que es lo que están pidiendo las cámaras metalmecánica, de maquinaria agrícola, etcétera, es poder reconvertirse para ser proveedores. Pero ahí hay una política industrial que el gobierno dice la mejor política industrial es no tenerla. Ellos mismos, en su entramado, están limitando ese encadenamiento más que derrame. Quería hacerte la última, estamos hablando con Juan Manuel Graña, economista, que tenía que ver, no sé si es necesariamente con el derrame o esta transformación, porque vos decís hablar de magnitudes. Si el oil and gas y la minería no pueden absorber el empleo que va a dejar colgado la desindustrialización, ¿existe alguna otra industria económica que pudiéramos desarrollar en la Argentina que no fuera la voy a poner bien básico para que se entienda, la de hacer neumáticos que no es rentable por alguna que sea rentable y además genere empleo? A ver... Digo, para tratar de pensar con lo real, porque digo, está buenísimo, enfate y me duele el corazón, 900 familias en la calle, pero la gente se iba a comprar las gomas a Chile porque valían la mitad. Por eso, me parece que ahí hay 2 cosas. Algunas, que lo mismo es el ejemplo de FATE o el ejemplo de Tierra del Fuego, digo, que son políticas y sectores que efectivamente, en una discusión grande del desarrollo a varias décadas y de planificación, claramente hay que buscar cómo hacer una transición hacia otros sectores. Ahora, no hay ninguna matriz productiva en ningún país del mundo a los que aspiramos a ser donde la industria no tenga un rol. La discusión es qué industria y para qué. Claro. Bueno, todos los proveedores de Vaca Muerta, todos los proveedores de la minería,
energías alternativas. Todo eso es lo que hay que hacer, esa transición. Y esa transición no se hace a golpes de palos. Es sostener un mercado interno más o menos dinámico, como para que las empresas que están mejor paradas puedan aguantar. ¿Cómo hace el gobierno para decir todas las empresas que quebraron son empresas malas, que no merecían seguir existiendo? No hay forma de saber eso. ¿Por qué? Porque los créditos con las tasas se fueron por las nubes, porque el mercado interno no anda, porque el dólar está muy atrasado y entonces las importaciones que se liberan entran y compiten. Entonces vos tenés una tormenta perfecta que está dañando tu tejido productivo en lo bueno y lo malo. Y entonces lo que hay que decir es, muchachos, gestionemos esta transición que va a demorar mucho tiempo, que la gente no se va a ir a vivir a vaca muerta, sino que hay que construir puestos de trabajo en los lugares donde viven. El sector industrial es clave. La obra pública. ¿Cómo puede ser que estamos hace 3 años con un gobierno que dice no se necesita obra pública? Ahí tenés 20.000, 30.000, 40.000 puestos de trabajo en todas las ciudades grandes e intermedias de la Argentina que podrían estar arreglando las rutas. Bueno, hoy la justicia, eso te iba a decir, hoy la justicia ordenó en la provincia de Santa Fe que al gobierno nacional, obliga a la justicia al gobierno nacional a reparar 3 rutas, no me acuerdo cuáles son, la 33 es una, pero a reparar 3 rutas en la provincia de Santa Fe. Y ahí eso es todos fondos que ya están, porque son los impuestos a los combustibles líquidos, y además hay mucho financiamiento multilateral internacional para decir, bueno, voy a hacer esta obra. Bueno, y eso pone en movimiento, genera empleo, genera demanda para muchos sectores que te permiten gestionar mejor la transición. Ahora, la clave para gestionar la transición es saber hacia dónde vamos y que haya un acuerdo hacia dónde vamos. Si la posición del gobierno es no necesito política industrial y el sector industrial no me sirve para nada, no hay lugar a donde llegar. Muy claro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por estar con Juan Manuel Graña, economista, muy claro, ¿eh? Muy claro Sí. con sus conceptos. Interesante el debate, me parece, y por ahí las distintas miradas, porque es un problema complejo.